Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar. Y si estuvieron escuchando justo el final del programa anterior con mis queridos y apreciados colegas, el tema que hoy vamos a tocar es un poco hacer un balance y perspectiva de este año que cierra, con algunos temas fundamentales, y lo vamos a hacer con nuestro querido y respetado compañero Roberto Azareto. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Como hoy tenemos tiempo, dejamos hacer una presentación formal que ya la hemos hecho otra vez. Roberto ha sido diputado, es político, escritor, historiador, amigo, fue diputado, es presidente de la Academia Argentina de Historia, ha escrito varios libros. Sí, no lo sé. 12 libros de historia, sí. Todos de historia, ¿no? Sí, bueno, salvo uno, diría que todos de historia, y hoy espero escribir, poder lanzar el año que viene otros 3. La flauta, mucho sí, decir. Bueno, esa es una cosa, a mí me alentó también, presentaste mi libro, que fue una gran... Pero ya la continuación. Así que espero que el año que viene me presentes de vuelta al próximo. Además, Roberto mantiene una columna en los medios, así que vamos a hacer una conversación muy fluida. Y yo, sabés que tuve como disparador, después nos iremos. Sí. Me gustó mucho el artículo que escribió en el New York Times, que yo lo leí en La Nación, para decir las cosas como son, de Paul Krugman, que dice así: mi última columna, hallar esperanza en la era del resentimiento. Y lo que me llamó la atención de esta columna de Krugman es que él menciona, porque uno normalmente analiza las cosas sin pensar en el contexto, o en un contexto muy limitado de su realidad local. Y Krugman nos habla de este fenómeno a nivel global. Lo podemos ir repasando después, pero sé que vos también lo leíste, Roberto. Sí. Entonces, ¿cuál fue tu primera reacción ante...? No, describe una realidad, y esto se refleja en los resultados electorales. En los últimos 40 años se ha producido un proceso de concentración de riqueza que no llega, por supuesto, a los niveles del siglo XIX. Uh-huh. En el siglo XIX, la principal potencia económica de la época, el Imperio Británico de Inglaterra, no el Imperio de Inglaterra, se calcula que el 5 o 6% más rico de la población controlaba el 75% de la riqueza, y el 25% era para el resto. En la Gran Bretaña de hace 15 años, ese porcentaje de la población controlaba 22% de la riqueza, pero ya en los últimos años ya está acercándose al 30%. Es decir, se está dando un proceso nuevamente de concentración. Déjame repasar esos datos que me parecen muy luminosos. Dijiste, pasa el 5% de la población concentraba el 75% de la riqueza. Hace 150 años. Hace 150 años. 5,75. Eso cambió a 23%. Hasta hace 15, 20 años. Hasta hace 15, 20 años, el 22 o el 23, el 75. Y ahora se está dando un proceso de concentración que ya se puede decir que está cerca del 30%. El 30% de la riqueza sí. Okay. No, pues si es el 30% de la población sería no, el 5% ese más rico está consolidando el 30%. Eso es donde además cada vez el famoso tema de la movilidad social, que en Europa siempre ha sido muy, muy limitado, se empieza a limitar también en América. Uh-huh. Es decir, hay algo que lo vemos en el viejo cine argentino.
un tema típico del viejo cine, cuando hacían esas comedias de familias de hogar, de clase media, era nuestros hijos estarán mejor que nosotros y los hijos de nuestros hijos mejor que ellos. Es decir, la idea de que la nueva generación iba a estar mejor. Hoy hay una realidad, no solo en la Argentina, el que no hereda es muy difícil acceder a la vivienda propia. Hoy sí, no hay crédito, las casas, eso lo hemos hablado. Pero incluso está pasando en países con crédito. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha puesto difícil acceder a la vivienda. En Europa también. Entre otras cosas porque ese turismo masivo que han largado las nuevas clases medias asiáticas, todo este fenómeno del alquiler, como de los alquileres de los departamentos, que han encarecido las propiedades. Yo me acuerdo, en el último viaje a París, me encontré con un fenómeno interesante. En la periferia de París, en el límite, edificios de monobloques que habían sido construidos para obreros, ahora están siendo ocupados por clase media alta. Claro. Como si nosotros nos mudáramos a los monobloques de Villa Lugano, con todo respeto. Con todo respeto, no estoy menoscabando. Fueron hechos para gente de bajos ingresos, clase obrera, bueno, gente de clase académico, ¿por qué? Porque ven que no pueden sostener, tienen que agrandar ante un hijo y pasar de los 2 ambientes a los 3 o los 3 a los 4 es muy difícil, salvo que hagan eso, que se vayan a las periferias y compren en los monobloques que fueron hechos para obreros. Ahora, lo que llama la atención, porque repasemos un poco las perspectivas a fines de los 90, para los que lo vivieron, ayudarlos a recordar, los que no lo vivieron, a lo mejor informarlos. Cuando cae el muro de Berlín, fue como el final de la Guerra Fría. Entonces, final de la Guerra Fría significaba una era de paz y prosperidad para el mundo. Y hay una frase acuñada en inglés por los americanos que es "Trade is peace", el comercio es paz. Y esa fue una idea que prendió y prende hoy muy fuerte. Si hay mayor integración comercial y los países comercian, hay más posibilidades de paz. Y sonaba fenómeno eso, sonaba muy bien. Pero 25 años después nos damos cuenta que no ha sido así. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí. En parte por lo que vos has dicho, porque ha habido una reconcentración de la riqueza, sí, ¿no? Y lo que hemos hablado otras veces en el programa, el comercio ayuda, pero es condición necesaria, pero no suficiente. No, pero en algunos casos yo creo que va a contribuir, por ejemplo, la interrelación entre la economía estadounidense y China de tal magnitud, que creo que las posibilidades de un peligro, de un conflicto como el que hubo en la época de las controversias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde casi no había vínculos económicos, hace que los riesgos sean distintos, muchos menores. Siempre puede haber un tonto que hace una estupidez, como lo ha hecho Putin, que ha hecho una estupidez. Pero lo que pasa también son en esto, la ciencia económica, veo que han estudiado otros aspectos, los psicológicos, las percepciones. Lo hemos visto en la elección americana. El salario, por primera vez en Estados Unidos, ha aumentado en los últimos 40 años. A partir de Ronald Reagan, el salario no aumentaba y para mantener el nivel de vida, las clases medias tuvieron que lanzar a las esposas a trabajar. Claro. Eso que veíamos en la serie de 1970, que el señor que iba a trabajar volvía y estaba la mujer esperando. Papá lo sabe todo, con Robert Reagan, ese era un clásico. El clásico, eso desapareció. Tenían que salir los dos para poder mantener el tren de vida, que es los 2 autos, pagar la hipoteca de la casa, la universidad de los hijos, y los 15 días de vacaciones y tener una reserva por si hay un problema laboral. Ellos dicen por lo menos hay que tener 6 meses de reserva por si hay un problema laboral, el tiempo que pasa en conseguir un nuevo trabajo. Bueno, todo eso está en discusión, pero además yo creo que hay otros fenómenos. Los medios de comunicación, estos masivos, hace que todo el mundo, y tal vez explique las migraciones de África, por ejemplo, hacia Europa, se entere de cómo viven otros. Cómo viven otros pueblos. Estos el llamado efecto de demostración. Estos guatemaltecos, estos hondureños que no pueden comer todos los días y ven que se enteran de que en Estados Unidos hay un tipo que barriendo piso tiene un buen auto y bueno, se desespera y se va para allá.
Eso sucede también, si hoy la gente se entera. Antes había menos posibilidades de enterarse de cómo vivían los demás. Y de hecho, de un mismo país, la gente de menores recursos tiene más información de cómo viven los ultrarricos. Entonces, aunque vos estés bien, y siempre está el resentimiento del tipo dice, yo quiero más. Claro, el resentimiento sería fruto, en tu visión, de expectativas no cumplidas. Expectativas no cumplidas, porque esta sociedad que con la publicidad y demás que te vendió de alguna manera, que si vos no tenías un convertible y una rubia al lado, eras un fracasado, un pobre infeliz. Es decir, el paradigma de hace 50, 60 años en un barrio era, y mi hija se casa con un muchacho bueno y trabajador, a que aspiraba a tener su casita. Y después vino el modelo Mafalda, ¿viste? El auto, no sé más. Pero hoy ya no es un modelo para la gente. Yo estoy de acuerdo con vos, pero te voy a desafiar con la voz de Krugman. A ver qué. Porque Krugman dice, en retrospectiva, lo que más me impresiona es lo optimista que por aquel entonces era la gente, tanto en Estados Unidos como en gran parte de Occidente. Y hasta qué punto ese optimismo ha sido desplazado por la amargura y el resentimiento. Y no hablo solo de la clase trabajadora, dice Krugman, que se siente traicionada por las élites. Lo más sorprendente es que hoy por hoy los más furiosos y resentidos de Estados Unidos, personas que seguramente tengan mucha influencia en el inminente gobierno de Trump, son megamillonarios que no se sienten lo suficientemente admirados. Es muy controversial esto. No, sucede. Además, yo he conocido casos aquí, porque hay gente que en vez de celebrar sus logros, lo que tiene, se empieza a preocupar por lo que le hubiera gustado tener y no tiene, qué sé yo, prestigio social, prestigio académico. Yo he conocido casos de gente que ha tenido un éxito económico tremendo, ¿no? de pasar en 5 o 6 años a tener un traje y un saco y no sé, y venirse en tren desde Aedo todos los días, a tener 2 BMs, una casa de 1.000 metros cuadrados con 7.000 de parque, ser poderoso, tener un medio de difusión importante, ser rico realmente, gran casa en Punta del Este, ser ultramillonario y ser resentido. ¿Por qué? Porque no tiene un apellido tradicional, por ejemplo. Así, claro, así como hay una gente que tiene un apellido tradicional y se quedó sin plata y tiene bronca porque no tiene plata, bueno. También está eso. Entonces, ahí en el ser humano una idea de, en vez de celebrar lo que tiene, lamentarse lo que no tiene. Y me quedo con esa frase, porque la voy a retomar después. Trump es un caso, por ejemplo. Bueno, pero espérate. Trump no es de la élite de Manhattan, y ese es su resentimiento. No, claro. Porque la élite de Manhattan no ha disimulado que lo desdeña. Sí. No, claro, y no es tampoco de la élite social americana. No. Eso es algo no es. Y está en el Partido Republicano, que es el partido más elitista de Estados Unidos. Es que todo es muy controversial. Pero te propongo que hagamos un primer corte musical, descansemos un poco, tomemos fuerza y sigamos después. Pero cómo no. Y hoy nos vamos a ir, ya que nos vamos a ir a Cuba con la música. Nos vamos a ir con Silvio Rodríguez, que es considerado una de las voces hispanoamericanas más emblemáticas, ¿no es cierto? Seguramente todos sepan, pero déjenme recordar algunos datos. Silvio Rodríguez Domínguez nació en San Antonio de los Baños, en Cuba, en 1946. Y recorriendo su sitio oficial, que se llama Zurrón del Aprendiz, traje varias informaciones que los voy a ir comentando a lo largo del programa, pero me interesa mucho que después compartir una parte de una entrevista reciente que le hizo el periódico El Correo del País Vasco, pero después ya en el segundo o tercer bloque lo vamos a comentar, porque Silvio Rodríguez ha sido también político, fue diputado de 1994, déjenme, hasta 2008, si no me confundo. Fue de 1993 a 2008 diputado de la Asamblea Nacional del Partido del Poder Popular. Ha sido premiado infinidad de veces, ¿no es cierto? Premio Nacional de Música, Premio Latino por toda una vida, ha recibido
el título de honoris causa en varias universidades. Una cosa de color, durante una gira por la Argentina en octubre del 2018, le entregan el premio Democracia como personalidad destacada de Latinoamérica. En esa ocasión se presenta de manera gratuita en el municipio de Avellaneda ante un público de más de 100.000 personas. En mayo del 2019 recibe el premio Beato de Liébana en la categoría de entendimiento y convivencia. Sus canciones y sus letras confirman esto que estamos diciendo. Y la primera canción que vamos a escuchar de él es Unicornio. Y ahora seguir conversando con Roberto Azareto. Y yo te dejé una idea que vos la estabas diciendo en realidad, que claro, que aquí opino un poco como economista, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, y la sociedad de consumo lo que hace es tratar de estimular tu consumo. Así es. Si tenés el último modelo de auto 2X, te dicen, bueno, pero ahora salió el 2XA. Ya, además los autos se hacen y muchos artefactos lo que se llama la destrucción programada. Claro, que van cambiando. Es decir, nosotros somos una generación que recordamos el Seat Ditela, el Ditela 1500. Sí. El Ditela 1500 era un modelo inglés. Los ingleses hacían cosas para que duraran. Uh-huh. Heladeras que duraban 40 años, autos que duraran. No estaba la idea de que vos lo podías cambiar. Keynes hace una predicción de un mundo donde se iba a equilibrar. Él no prevé la sociedad, donde todos iban a ceder ese mínimo bienestar de tener una casa, un auto, una heladera. Con lo cual decía que el problema que se venía con ese mundo era cómo mantener el equilibrio, y qué hacer, porque las necesidades iban a estar satisfechas. Entonces, claro, pero ahí está lo que vos decías al final del otro bloque, que me parece muy importante retomarlo. Que creo que una de las sabidurías que tenemos que tener los seres humanos, cualquiera sea nuestra condición económica y social, es ser agradecidos con lo que tenemos. Bueno, lo mejor lo de la edad. A mí me pasa eso, como que hace porque si no siempre vas a estar queriendo siempre vas a estar queriendo algo más de lo que tenés y no vas a valorar lo que tenés. En cierto modo, en cierta etapa de la vida es un estímulo. Hay gente que dice, che, pero este empresario que tiene tanto y sigue, en realidad no es no es solo el hecho de acumular riqueza, es el hecho de probarse, de pelear, de luchar. Bueno, la vocación de progreso está bien, pero pero acumular riqueza está más ligado a la avaricia. Pero sí, no la acumulación. Bueno, en ese sentido, ahí los anglosajones tienen esa cosa de distribuir la riqueza después cuando se muere. Es notable la cantidad de ultramillonarios estadounidenses que ya desde hace tiempo están con las fundaciones, pero que ahora además le dejan poco dinero a sus descendientes. Bueno, y Warren Buffett acaba de anunciar que va a hacer eso, que no va... Sí. A ver, me imagino que le habrá dado a cada no le dejan pobre, digamos. No lo dejan pobre, 50 mil millones de dólares, 1.000 dejan para los descendientes y el resto, el 98%, lo mismo hizo, que no me acuerdo si el señor Honda, uno de los grandes empresarios japoneses, lo mismo está haciendo Bill Gates, no es que los dejan pobres, pero sí, son sumas enormes y no le dan ese control. Eso, aquí lo hizo una señora famosa que fue Adelaida Aguilagos de Olmo, que le fue dejando todo a la iglesia. Claro, Adelaida de Olmo llegó a tener cerca de 400.000 hectáreas en Córdoba, en el eje del ferrocarril a Mendoza y lo que hoy sería la ruta nacional número 7, La Bulás, Pecuña Maquena, Levalle. Sí. Ahora, estamos hablando de grandes territorios. Pero justamente las sociedades occidentales más avanzadas siempre tuvieron como una señal de advertencia la concentración. Y la manera que hallaron de evitar esa concentración y una mayor igualdad, digamos, de condiciones y de ingresos, era el sistema impositivo. Y por eso el impuesto a las ganancias. Porque el impuesto a las ganancias el impuesto a la herencia. Y el impuesto a la herencia. Son dos impuestos a la herencia. Que no son impuestos comunistas, son impuestos liberales. Son impuestos liberales y las leyes antimonopolio. La ley antimonopolio estadounidense que obligó a Rockefeller a dependerse de parte de sus intereses petroleros es de un presidente republicano, que es Teddy Roosevelt. Una ley de 1906-1907.
Y ahora vamos a ir a lo de los ultramillonarios. Vos me has dado pie sin querer. Porque en 1954, otro presidente republicano, Eisenhower, obliga a la familia Dupont de Nemours, que controlan la industria del nylon, estaban controlando la General Motors. Y el gobierno de Eisenhower dijo, una familia no puede controlar un porcentaje tan importante de la economía de los Estados Unidos, y le obligó a vender todas las acciones, no de General Motors. Pero ahí se viene una reacción. Ahí hay un grupo que encabeza un señor Koch, de un ultramillonario inversor, que empezó a financiar grupos para decir que todo eso era comunista. Todo eso ha fructificado ahora. A ver, ¿por qué? Y han hecho campañas. Yo he visto, por ejemplo, experiencias filmadas donde se discute el impuesto a la herencia, que no afecta al señor, que como pasaba en la Argentina, que afectaba al señor que tenía una casita o una panadería. No, claro, porque hay mínimos. Sí, hay mínimos. Allá afectaba realmente, afecta a grandes fortunas. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo? Juntan un grupo de clase media para abajo. Y ahí empieza un tipo que les explica, ¿saben que quieren aumentar el impuesto? Es un impuesto a la muerte. ¡Qué bárbaro! Sí, quieren imponer. Hacen lobby, claro. Yo vi se hizo una filmación así secreta, donde hay uno que le dice, mire, esto no, a usted, a mí no me afecta, esto es un funcionario. Comunista, zurdo. Casi le pegan al tipo. Claro, pero por eso es interesante tener la oportunidad acá de conversar esto, porque el impuesto de la herencia y todos los intentos de evitar la concentración ha sido siempre un enemigo de los sistemas económicos y sociales. Y esto que mencionabas al principio del programa, que se está reconcentrando de vuelta, y es una amenaza a futuro, lamentablemente. Habrá que buscar la manera de... Que en Estados Unidos se está agravado por un sistema de salud muy caro y muy ineficaz. ¿Viste el asesinato que se ha producido de un CEO de la empresa de seguro? Donde el presunto asesino dice, no, hay que terminar con esta mentira, esta vergüenza. El otro día estaba en una comida donde un médico importante del hospital de clínica, no recuerdo el apellido porque se formó en Estados Unidos, decía, para estudiar medicina en Estados Unidos cobran $850,000. Por supuesto te dan un préstamo. ¿Cuánto tenés que facturar después una vez recibido para devolver el crédito? Y me comentaban que Obama tuvo 27 años pagando la universidad una vez que se graduó. Claro. Bueno, claro, que te daban un préstamo para pagar. Sí. Que es uno de los problemas que tuvo y que Biden en su momento afrontó, hizo una quita a los que tenían un subsidio, a los que estaban debiendo a la universidad, una baja tal, los que estaban debiendo a la universidad. Ahora, hay un sector de ultramillonarios, y lo estamos viendo en esta elección, que pretenden tener más poder y sobre todo controlar políticamente, y les ha dado una ayuda la Corte de Estados Unidos, que derogó una disposición de 1971-72 que impuso un límite a las contribuciones de los individuos y las corporaciones. Por eso, el señor Elon Musk y el señor Peter Thiel han podido contribuir con $100 millones a la campaña de Trump. Ahora, si vos contribuís con esa cantidad, ¿viste? Te designan, tenés influencia en seleccionar otros candidatos, y esto es una advertencia para la Argentina, porque lo que está proyectando el gobierno actual de Milei es suprimir los límites a los aportes a las campañas y suprimir todo aporte estatal. Con lo cual las listas las van a hacer 5 o 6 millonarios, que son los que van a financiar la campaña. Estás tocando un tema espinoso para pensar y reflexionar. Pero ya lo hemos visto en Estados Unidos. Todas las fuentes te indican que el vicepresidente ha sido impuesto por Elon Musk y Peter Thiel. Trump, decís. El vicepresidente. El vicepresidente, ok. Sí. No cabe duda que nosotros ponemos $100 millones y el vicepresidente fulano, si no, no lo ponemos. Eso ya estamos yendo de una democracia a una plutocracia. Claro, que eso es un poco lo que la tesis que dice Paul Grumman en su artículo, que así es. Habla justamente de la plutocracia, ¿no? Ahora, volviendo al tema porque lo llamativo es esto, ¿no? En ese sentido, la economía como ciencia está en deuda con la humanidad, mi modesto juicio, porque prometió lo que no daba. Y el consumismo promete lo que no da.
porque vos te compraste la casa o el auto del 2X y salió el 2XA y te empujan a que lo compres, y te empujan a que tu vecino ya lo compró. Y acá hay otro tema que es muy delicado, que es el de que uno que tiene nosotros, vos, yo, que tenemos más bien un pensamiento liberal, que creemos en el mercado, que no creemos en el estatismo y en el populismo, pero tenemos que tener mucha claridad para señalar los defectos y las limitaciones de estos sistemas para poder corregirlos dentro del sistema, sin necesidad de caer en autoritarismos y extremismos del otro lado. Pero creo que en ese sentido una crítica certera hace falta. Y creo que es la que nos invita a hacer este artículo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que el tema pasa por dar la mayor igualdad de oportunidades. Sí, la igualdad, de eso, porque hasta ahora es muy teórico. Sí, tenemos igualdad ante la ley, es teórico. Sí. No nos engañemos, es teórico. Y menos la unidad de oportunidades. No mismo la igualdad de oportunidades que tiene un hijo tuyo, un hijo mío, que el que se crió en una villa de La Matanza. Totalmente. Que no tiene agua potable, así que ya hay un problema. Ya todos sabemos que la calidad del agua es esencial para el cerebro, la alimentación, todo eso, las proteínas recibidas. Entonces, esas carencias, encima las carencias de la educación. Las últimas estadísticas te demuestran que en muchas provincias vos mandás a un hijo a una escuela de gestión estatal. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, por suerte, pero en la mayoría de las provincias mandás a una escuela de gestión estatal y está garantizado que ese chico no es muy probable que no termine el secundario y si logra entrar a la universidad no va a graduarse. Es decir, su igualdad de posibilidades está negada por un sistema educativo que está hecho para pobres, a diferencia del sistema educativo que supo tener Argentina en otra época, donde están multitudes, que fue una vía de ascenso social muy, muy importante. Ahora, eso a mí me llama poderosamente la atención, porque si hay algo que nos caracterizó como nación, incluso dentro de Latinoamérica o de Hispanoamérica como de América, fue el acceso y la calidad de la educación. Bueno, eso es consecuencia de los 90, que con mentalidad simplemente de contador, dijeron vamos a transferir todas las provincias la educación secundaria y sobre todo la formación docente. Y eso llevó a una baja de la calidad docente. A los gobernadores no les importa la inmensa mayoría. No es un tema de recursos. Pero ¿sabes qué? Pero ahí, porque supuestamente la política esa parecía razonable, que cada provincia maneje su sistema educativo. Ahora, lo que me parece que ha ocurrido es que en las provincias, por lo menos en algunas, no se ha valorizado, no valoran, no les interesa. No podés desentenderte, la nación no puede desentenderse. Como no se extendió, la educación primaria por la Constitución siempre fue de las provincias. ¿Qué hizo la nación? La ley Laínez. En 1905 el senador Laínez se dio cuenta que en muchas provincias había muy pocas escuelas primarias y entonces la nación empezó a hacer escuelas que daban 4 grados de enseñanza y bueno, después dieron los 6 y eso permitió terminar con el bache que había entre provincias como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, eventualmente Santa Fe, Córdoba, con el resto. A punto que en muchas provincias había más escuelas Laínez que escuelas provinciales. Porque siempre, no es que ahora son más malos los gobernadores, nunca se interesaron, sobre todo en la provincia del norte, donde lo único que le interesa son las élites, nada más. Total, ahora, después se expulsa la población. Ese desinterés, ¿por qué? Porque es más fácil mantener el control de la población. Es mucho más fácil mantener, lo cual no quiere decir que no construyan escuelas, escuelas construyen, porque total hay facturan y ya sabemos lo que pasa cuando construís, la corrupción de la obra. Claro. Bueno. Pero y la demagogia. Pero hay como es como una filosofía, una filosofía muy perversa. Muy perversa, efectivamente. Muy perversa. Yo sé de reuniones de gobernadores, donde un gobernador del norte, por ejemplo, le dijo a uno del sur, déjese de bromar con la educación, eso no da votos. Increíble, qué frase. Nos quedamos con esa frase para cerrar este bloque. Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Bueno,
un homenaje, nos hemos permitido homenajear hoy a todas nuestras madres con esta canción de Silvio Rodríguez, y seguimos conversando con Roberto Azareto y mirando hacia el futuro y tratando de buscar esperanzas. Déjame leerte como disparador este párrafo casi ya al final del artículo de Krugman que me llamó mucho la atención. Se pregunta el autor: ¿habrá entonces manera de salir de este lugar tan oscuro? Lo que creo es que si bien el resentimiento alcanza para llevar a alguien al poder, a la larga no alcanza para que lo conserve. En determinado momento, la gente se dará cuenta de que la mayoría de los políticos que apuntan contra las élites en realidad son una élite a todos los efectos prácticos, y empezará a ser los responsables de sus fracasos y promesas incumplidas. Y llegado a ese punto, la gente tal vez quiere escuchar a quienes no le discuten desde una posición de autoridad, ni les hace falta promesas, ni les hace falsas promesas, sino que les hable con la verdad lo mejor que puede. Quiero aclarar que este es un artículo de Paul Krugman refiriéndose a una situación universal, a ningún país en particular, pero sí, obviamente nos hace reflexionar también sobre nuestro país. Nos hace reflexionar, y yo este artículo le engancho con el discurso que pronunció días pasados el doctor Maqueda, que durante 22 años, como miembro de la Corte Suprema, nunca quiso aceptar una charla en público, me consta porque yo le ofrecí tribuna. Él mantuvo esa idea, ese principio de que los jueces hablan exclusivamente por sus sentencias, pero ahora ya a punto en estos días de jubilarse ha aceptado agasajos, y entonces se ha hecho dar lugar a que el otro día el Colegio Público de Abogados haya hecho uso de la palabra, donde dijo: temo por la institucionalidad del país, los ataques a los poderes legislativo y judicial, pero también advirtió que es un fenómeno que la democracia está siendo afectada en todo el mundo. Uh-huh. Y yo lo sé porque además hay otro hecho interesante que lo señaló y que yo lo estoy estudiando hace tiempo. Por ejemplo, en China, hace 30 años se hablaba como que en algún momento iba a llegar a la democracia, que bueno, es un proceso gradual a medida que se considera el proceso económico. Ahora en China la dirigencia de ese país te dice: no, nuestro sistema es mejor, es mucho más eficiente. El sistema de partido único, de totalitario, de que si vos sos disidente te levantan, te subiste hasta en público, te lo hacen sin ningún disimulo y después nadie sabe dónde estás, ministro, vicepresidente. Nuestro sistema es mejor. En Europa ya hay varios países de Europa que son de dudosas credenciales democráticas. Ahora, entonces, eso ya, y ahora tenemos en Estados Unidos sectores que te le están, no digo que todos, por los sectores que han apoyado a Trump, hay sectores que están cuestionando abiertamente la institución democrática, de que el tema de que la libertad de prensa es un derecho indelegable, que lo dice claramente la segunda enmienda, un derecho indelegable que ningún Congreso puede legislar, que eso reserva el pueblo. Es decir, hay cuestionamientos ya muy serios, la facultad del presidente, la inmunidad del presidente. Pero cómo vamos, es un tema muy hondo la democracia. ¿Qué entendemos bien por democracia? Porque si no, es una forma de gobierno y una forma de cómo una sociedad elige a un gobierno. ¿Cómo definirlo vos? Mira, yo defino la democracia tradicional, ¿viste? Después le meten muchos adjetivos, pero básicamente el adjetivo importante es la democracia liberal, que es un sistema que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, la frase de Lincoln, pero básicamente es cierta limitación del poder, vinculado a principios republicanos, que lo puede tener una monarquía constitucional, que es la separación de poderes. Es decir, que en definitiva tus derechos personales, tu derecho de tu libertad, tu propiedad, no están al arbitrio de un señor, llámese rey o presidente, porque hay instituciones que lo limitan.
Las constituciones no se hacen para garantizar buenos gobiernos. Ninguna constitución te puede garantizar buenos gobiernos, derechos, o te dice usted tiene derecho a la vivienda, ninguna constitución. Derecho a una jubilación. Lo que te puede garantizar la constitución es poner frenos al gobernante. Para eso se inventó. Frenos al poder. Frenos al poder. Que no, que haga que tu casa sea tu castillo. Exactamente. Esto para mí es muy interesante que estás diciendo, Roberto, porque se hace mucha demagogia conceptual con respecto a la democracia, a la libertad y al progreso. Es falso. Absolutamente falso, y vos lo mencionaste al principio del programa, de alguna manera, que cualquier sistema, sea el liberal o sea el autoritarismo, asegura un crecimiento económico y progreso social. No, nada asegura nada. Hay más posibilidades en un sistema liberal porque están liberadas tus fuerzas creadoras. Exactamente, pero no es porque todos vamos a estar bien, vamos a estar mejor, pero si tenemos la sabiduría de agradecer lo que tenemos. Por supuesto, cada uno es artífice de su propio destino. Y déjame compartir con vos y con la audiencia, nuestro Silvio Rodríguez, a quien estamos disfrutando hoy con sus canciones, vivió siempre en Cuba. Como dijimos antes, fue incluso... Sí, no es una buena experiencia vivir en Cuba. No, pero mirá lo que dice él en una entrevista que le hacen, que lo obtuve a esto de su sitio web personal que se llama Zurrón del Aprendiz. Una entrevista que le hace este año el diario del País Vasco, El Correo. Y él menciona esto, dice: por otra parte, creo que pudiéramos hacer más por el bienestar del pueblo, que es quien sufre las consecuencias de las políticas imperiales. En 1968 en Cuba se realizó un proceso que fue llamado la ofensiva revolucionaria. La idea fue desaparecer por completo el trabajo privado, estatizarlo todo. Aquella ofensiva era una reducción mecánica del ideal socialista ya en un supuesto comunismo. El Estado ocupándose de todo y los seres humanos dedicados a vivir plenamente y a crear. Pero en un mundo regido desde siempre por relaciones mercantiles basadas en el lucro, al punto que empezaba a fraguarse el neoliberalismo, nuestra ofensiva, más que idealista, resultó incluso infantil. Fidel, con los años, reconoció en varias ocasiones que al principio se habían equivocado en muchas cosas y llegó a decir que nuestro modelo estaba obsoleto. Estas son palabras de Silvio Rodríguez, refiriéndose a su experiencia como ciudadano cubano, ¿no? Sí, sin duda. El fracaso de Cuba es evidente. Vos sabés que hay una confusión. Mucha gente cree que Cuba era una especie de Haití. Uh-huh. Es decir, Cuba era en el año cuando Fidel Castro llega al poder, tenía el segundo nivel de vida de América Latina, después de Argentina. El nivel de vida de Cuba era superior al de Venezuela, al de Uruguay y al de Chile. Impresionante. Era un país de inmigración, había una colonia española importantísima, porque había oportunidades, por supuesto que había problemas y había sectores que estaban bastante crudos, como todos, en todos los países hay esos sectores. Pero vos ves videos, películas, fotos de La Habana de 1955, 1956, ves gente bien vestida, buen sistema de transporte, los mismos ómnibus que tenían Buenos Aires, esos General Motors que teníamos en la década del 50, buenos trenes, era un buen nivel de vida. Y por supuesto que ya tuvo muchos problemas, pero es porque hicieron un modelo inviable que no responde a lo que es el ser humano, que tiene aspiraciones, que quiere que trabajar, sí, que tiene afán de lucro. ¿Cuál es el problema? Sí, pero lo que me llama la atención, pues me parece que es una voz autorizada, porque lo vivió, lo experimentó, que dice que ese modelo de estatismo, de eliminar el sector privado y asegurarle a la gente, que es creer que el Estado le va a asegurar a la gente una vida tranquila y plena y que no tenga que preocuparse, no solamente ha sido... Volvamos a Adam Smith. Sí.
el profesor de moral, no era un economista, era un profesor de moral. Absolutamente. ¿Qué dice Adam Smith? No dice que el empresario es bueno, generoso, dice, el empresario es un tipo que quiere ganar mucha plata, por ese afán de lucro puede contribuir a crear riqueza y que todos estemos mejor. Pero es esencial ese punto, Roberto. Claro, es la porque clave. Justamente él dice, Adam Smith dice, y como profesor de moral que dice, como son egoístas Así y lo es. único que buscan el lucro, la mejor manera de controlarlos es que compitan. Es la competencia, ya que la competencia no es para asegurar. Al contrario. Es para que se maten tenga que bajar los precios, y bueno, tenga que mejorar. Eso lo escribe ya antes de la Revolución Industrial, pero ya está previendo. Y bueno, ¿por qué yo hace tiempo que tengo con la obsesión de por qué la Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra y no en Francia, por ejemplo, o en Alemania, por Francia. Y he encontrado numerosas teorías sobre eso. Yo acuerdo las que explicaba José Alfredo Martínez Dios en su cátedra. Él, por ejemplo, lo atribuía a que había más acumulación de capital, porque decía que los lores ingleses tenían una renta muy superior a los lores franceses. Entonces, esa acumulación de capital. Pues yo he encontrado otras explicaciones. Y una de las que he encontrado, por ejemplo, es la libertad de pensar a partir de Milton y de Locke, que nadie te ponía preso ni te iba a quemar en hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces la investigación era mucho más fácil, porque no había poder de corporaciones. La máquina de vapor es lo que cambia todo. En 1600, el señor Watts, 1765, 1766. Pero hay un francés que inventa una máquina de vapor por esa época, pero las corporaciones no se la dejaron usar. Claro. Y ahí tenés. Claro, que ese es el desafío, y ese es el desafío, por eso me asusta este Hay un francés que sacó que ya estaba avanzando sobre la idea que escribe 40, 50 años después Darwin de la teoría de la evolución, y no se animaba a publicarlo. Entonces se escribía de esta manera. No me acuerdo, es un conde que hay un museo de ciencias naturales en París que lleva su nombre, que dice: el mundo no puede ser que se haya creado hace 5.000 años. Acá hay testimonio de que tiene que tener millones de años, pero la Biblia dice que son 5.000 años, entonces tiene que ser 5.000 hombres. El hombre puede venir de una evolución de una especie, muy parecido al mono, pero la Biblia dice que fue de barro. Entonces, así escribían para que no lo quemaran. Entonces hay una sociedad. Ahí está donde está el tema del aporte del liberalismo, la libertad de pensar. Y que no te pongan preso ni te quemen. Claro. Sí, no. La libertad, como lo decimos siempre acá y no me voy a cansar, la libertad como valor en sí mismo, no porque asegure, y en esto yo discuto con mis amigos libertarios, no porque la libertad nos asegure, no, de ninguna manera. Hay que porque si no nos provoca resentimiento la libertad. Y la libertad, creo que la libertad de muerto de hambre. Acá se dijo que cuando habla de libertad, ¿qué? La libertad de morirse de hambre. Claro, no, y la libertad, y el otro concepto tan importante que me parece que rescatar hoy de nuestra conversación, Roberto, es la gratitud. Sí. Uno tiene que ser agradecido a la vida, a lo que tiene, y saber manejarse y entender que estamos en un mundo o en un contexto que nos estimulan a lo contrario. Y sin quererlo nos estimulan al resentimiento, a la impotencia, a la frustración, y tenemos un estándar de vida que no tuvo el ser humano en miles y miles de años antes que nosotros. Las condiciones de vida que tiene hoy un obrero calificado que tiene un ingreso relativamente razonable, que por lo menos tiene su vivienda, tiene acceso a un sistema de salud, a un sistema de vacaciones, no lo tiene un magnate de hace 150 años. Exacto. Tener un baño en tu casa, sea como sea el baño, es algo que no tuvieron en Versalles, los reyes en Versalles. El baño, vos pensás que el inodoro es de 1874-1875. El general Roca, cuando se instala en Buenos Aires, ¿sabés qué le llama la atención? ¿Qué? La cadena.
la cadena que se va toda la mierda, ¿viste? Por eso se llama atención, y que hay un baño pegado al dormitorio, que no hay que salir de la casa al fondo. Él venía de las provincias donde todavía los baños estaban afuera. Y bueno, y por eso el perfume francés fue tan rico y famoso, porque era la manera de ocultar los olores. Las aromas humanas. Las enfermedades, las enfermedades, en eso había más igualdad. El tifus, el marido de la reina Victoria se murió de tifus, y su hijo, el que después fue el rey Eduardo, casi se muere de tifus. Así porque todavía con 1850 y pico Londres estaba muy atrasado en materia de salud. Y bueno, y acá la famosa fiebre amarilla en 1871, ¿por qué fue? Por no tener el sistema de aguas corrientes y cloacas. Te voy a decir muchas gracias, Roberto, por haberme acompañado hoy. La verdad que siempre es un gusto conversar con vos, y espero que la audiencia lo haya disfrutado y se sienta agradecida de esta conversación modesta, pero esto, para rescatar esto, ¿no? La gratitud, seamos agradecidos para no caer en esa tara espantosa del resentimiento, seamos muy agradecidos. Y agradezcamos poder escuchar hoy a Silvio Rodríguez. La última canción con la cual cerramos el programa se llama Nuestro Después, que es una de las últimas canciones que él compuso y se dedica a su nieto Diego. Él se casó y tuvo 8 hijos, Silvio Rodríguez, en Cuba. Escuchamos entonces en la voz de Silvio Rodríguez Nuestro Después y nos vemos la próxima semana. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura